El puente de Forth ha caído. El puente de Forth ha caído. Esta es una frase que se debió gritar varias veces el viernes en Londres. Con estas palabras es como se da a conocer que el duque de Edimburgo ha muerto, y el duque de Edimburgo murió el viernes pasado a los 99 años. Todos los miembros de la familia real tienen un nombre en clave para cuando mueran. Esto es una maquinaria perfectamente engrasada. Yo creo que solo pasa allí. Hay un extenso protocolo, te lo voy a contar ahora. Hay un extenso protocolo para cada suceso. El primer paso es que Buckingham avisa a Downing Street, es decir, la realeza avisa al gobierno y avisa al resto de instituciones de la corona, es decir, al Parlamento también lo avisa. Ahí es cuando se abre la operación Forth Bridge, que es llamada así en honor a un puente escocés, por eso de que el duque es de Edimburgo. Además, luego se activan los planes para dar a conocer al pueblo británico que el cónyuge de Isabel II ha fallecido. Press Association es la que lleva la delantera y publica el primer informe. Desde la Casa Real se facilita a las 12 en punto, hora local, el comunicado. A las 12:04 la BBC interrumpe su programación y da a conocer la noticia, unas imágenes que están ya dentro de la historia, con ese cartel negro de especial informativo y la noticia. La cadena británica es la que tiene la primicia a la hora de informar sobre este hecho y debe respetar un riguroso tono institucional. De hecho, esto es algo que se ensaya varias veces al año, es decir, esto están previstos y es un trabajo de hace mucho tiempo. Es decir, además todos los medios de comunicación, pero eso pasa allí y pasa aquí también, tienen preparados estos especiales. Aquí en España pues tendrán los especiales de Rey Juan Carlos, de Pedro Sánchez. Cuando pasa algo con ellos, cuando surge esa noticia, tienes un material que es muy amplio de biografía, de vida personal, de su infancia, de su carrera. Al instante, lo tienes ya, para emitirlo ya corriendo. Aquí yo creo que lo que ha pasado con el duque de Edimburgo, con esta programación que se ha prolongado todo el fin de semana, que se va a prolongar cuando el sábado sea el funeral, aquí lo veríamos raro. Aquí no estamos muy acostumbrados. El último precedente que yo creo que tenemos de fallecimiento de una persona de esta magnitud aquí en España es la de Adolfo Suárez en 2014. Y yo no recuerdo una programación tan extensa. Sí es cierto que fue una tarde de domingo y esa tarde de domingo hubo especiales, pero no una programación de días. Pero allí es algo habitual, porque la monarquía es algo propio para los británicos, es su esencia básicamente. Se ha contado minuto a minuto desde que ocurrió el viernes a mediodía. Y es que hay un interés, es que esto interesa a la realeza interesa. Esto a nosotros nos chirría, pero es que allí es parte de su vida. Como es en Estados Unidos la realeza británica tiene una importancia tremenda. Así que todo estaba muy bien preparado. Te prometí que te lo iba a contar, te lo cuento. Todo estaba muy bien ajustado para que nadie se adelantara y para que la información, ese shock, llegara de una manera organizada. La BBC, la que tenía la delantera, aquí dudo que Televisión Española fuera la que tuviera la delantera, pero la BBC, como la realeza, es parte de su vida. Y un comentario que me hizo, no sé si gracia, me parece curioso. Netflix con esto no puede competir, es decir, hay mercado para todos. Hay mercado para Netflix y hay mercado para la televisión tradicional. Por cierto, hola, que no te había saludado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad nos vimos el martes en este añito de criatura, celebrando el añito, pero sí, ya estoy de regreso en esta ventana a la vida que abrimos. No me voy a extender mucho más de lo que lo hice el otro día. Vuelvo a este programa que es Oxígeno, después de una semana complicada de salud, ya te lo conté el martes. Quiero que las pocas palabras que voy a decir ahora sean para agradecer a quienes han estado aquí ayudando, porque habéis sido vida. Habéis sido vida. Y la vida sigue, y aquí estamos para contarla con este gran equipo, con Ángela, que está ya preparada, que es una compañera de 10. Hoy sin Antonio, que se merecía unos días de descanso.
de dormir, que es lo que estará haciendo ahora seguro. Después del gran esfuerzo para llevar a cabo este trabajo en este tiempo. Gracias por tu empeño, Antonio. Pero la verdad es que extrañaba bastante este micrófono, estos cascos. Tengo muchas cosas para contaros, la verdad. La primera es que perderse te arregla un fin de semana. Me ha pasado. Pero te lo arregla de verdad. Perderse, pero por lugares conocidos. Luego te voy a contar algo de la Plaza España. Dejar de sentir el paso de la hora y pensar, reflexionar, caminar. En un mundo hiperconectado, separarse de ese mundo. Y eso es difícil ahora, pero probarlo, de verdad, es terapia. Pero mientras pruebas esa terapia, lo que vamos a hacer es contarte cosas, contarte la vida, que para los que estamos aquí. Bienvenidos, Jaque Mate, 12 ya de abril, como pasa el tiempo, 1 año y 6 días de este programa. Pues lo primero de contar esa vida es la sección de crítica, sección que podríamos haber empezado hoy, 12 de abril, lunes, por la guerra de los partidos políticos que se han infundado el chándal para hacer deporte y promocionar sus campañas por Madrid. Podríamos haber hablado de eso, hablaremos luego. Podríamos hablar de la vacunación, de ese miedo a AstraZeneca y de ese récord en la vacunación. Pero hoy, en el inicio de Jaque Mate, en el inicio de esta sección de política, lo que ocurrió ya hace 18 años, el 8 de abril de 2003, el día en el que un carro de combate de Estados Unidos en Bagdad, en la capital de Irak, disparó al Hotel Palestina, matando al cámara de Telecinco José Couso y a 2 periodistas más que también estaban en el mismo lugar grabando imágenes sobre un combate que había esa mañana. Hoy, 18 años después, la familia denuncia al gobierno, en ese momento era el gobierno del PP, ahora es el gobierno del PSOE con Unidas Podemos, porque dicen que se han olvidado de ellos. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues bien, en otra jornada de radio más. ¿Qué opinas sobre este caso José Couso? Pues la verdad que, bueno, han pasado 18 años, pero cada vez que se sucede este aniversario, este dramático aniversario, pues se abren un poco las heridas, ¿no? En este caso, pues el dolor de una familia que vio cómo hace precisamente 18 años perdía a un miembro de su familia en un ataque que a lo largo de estos 18 años pues, ha quedado sumido en la impunidad y en la justificación de, bueno, del litigio de la propia guerra. Evidentemente, pues bueno, es una situación que deja a la familia en un dolor perpetuo y en nuestro país, pues bueno, a la altura del betún, como se suele decir, porque hemos sido incapaces de subsanar un daño que, aunque sea irreparable, no ha tenido el tratamiento justo. Y además que parece que podríamos estar hablando de un daño solo a una familia, pero este es un daño realmente a la profesión periodística, este es un daño realmente a la libertad de expresión, porque quienes dispararon desde Estados Unidos sabían que en ese hotel era el hotel de la prensa, era el hotel donde se hospedaban todos los periodistas que estaban cubriendo el evento, la guerra, pues periodistas españoles como de la cadena SER, de Antena 3, periodistas de otros países de Europa, periodistas de otras agencias de noticias. Es decir, sabían que allí había informadores, que no había militares. Sí, efectivamente, no fue ni mucho menos un ataque azaroso, ni en este caso un carro de combate, ni un proyectil que tuviera el objetivo muy, muy perdido, porque como bien dices, Carlos, en este Hotel Palestina pues estaban hospedados varios corresponsales que estaban cubriendo una de las guerras más cruentas de nuestra historia. Por lo tanto, no se puede todavía seguir abogando a esa justificación, porque eso lo que hace es crear más crispación, no solamente en la propia sociedad, sino también dentro de la profesión periodística, porque entienden que ha sido un ataque que, como ya digo, ha quedado impune a lo largo del tiempo y que cada vez que se reabre o llega este aniversario o
se cuestiona qué fue lo que pasó, pues nos deja sumidos en una perdición bastante profunda, porque no olvidemos que nuestro país está, bueno, el gobierno está acusado de haber abandonado a la familia por no haber dado una protección diplomática y una ayuda diplomática para resolver qué fue lo que pasó ahí y dar realmente una justificación, una respuesta a la familia que, bueno, que creo que la tiene, que la sabe evidentemente, pero que espera que el gobierno de su país pues tenga la suficiente compostura como para reconocer que lo que ocurrió allí fue un asesinato y que efectivamente pues no procedieron como debían de haber procedido. De hecho, los litigios entre la familia de José Couso y el gobierno pues se mantiene, ¿no? Pues sí, y yo creo que todo esto tiene que ver un poco con la sensación de impunidad. Yo lo leía en un artículo y decía que los militares estadounidenses que estuvieron en esa situación, que fueron los que dispararon y los que mataron a José, dicen que si no entran a Europa no van a tener problemas. Es decir, ellos pueden vivir tranquilamente, no entran en el continente europeo, no entran en territorio de la UE, pero ellos no van a tener problemas. Y esto habla un poco de la sensación de impunidad de quienes han perpetrado una guerra, de quienes han sido los crueles de la guerra y la desprotección que sufren las víctimas, porque José Couso fue una víctima, igual que lo fueron los civiles en Irak, o igual que son los civiles en muchos lugares, o los periodistas también. Es decir, esto habla un poco de la sensación de impunidad. Sí, bueno, al final cualquier contexto de este tipo, ¿no? De violencia y de guerra, pues siempre llega un punto en el que está bastante claro y definido cuáles son los vencedores y los vencidos. Y normalmente, pues bueno, el que es el más dañado, el que sale más golpeado por la crudeza, en este caso de la guerra de Irak, tanto los civiles como en este caso José Couso, y muchos más que perecieron allí en plena lucha o simplemente por estar en el momento inadecuado, pues quedan sumidos en el olvido cuando realmente los culpables, pues bueno, parece ser que superan instancias y se quedan un poco como héroes que han provocado un drama tremendo. Esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia, siempre. La historia tiene esa manera de encajar estos conflictos, ¿no? Vencedores y vencidos, pero casualmente la gloria va para los vencedores, siendo los vencedores los más sanguinarios. Esto es algo muy curioso que va a ser muy complicado de cambiar, la verdad. Pues sin duda. Y José Couso, que fue asesinado hace ya 18 años en unas situaciones durísimas para los corresponsales de guerra en España. Los corresponsales de guerra en España ya no van por medio, es decir, si tú ves un corresponsal que está en una zona de conflicto por Telecinco, por ejemplo, o por Antena 3 o por cualquier medio, no es un trabajador de ese medio, sino que es freelance, es decir, vende su trabajo en momentos determinados. Esto quiere decir que ellos, los periodistas ahora sí tienen que pagar su propia protección, sus viajes para cubrir los conflictos bélicos, su hospedaje allí, todo. Lo cual Además, hace que la calidad sea peor. hombre, evidentemente, porque teniendo en cuenta el servicio que presta este tipo vamos, todos los que pertenecemos o buscamos pertenecer en algún momento a, a este sector, a este gremio, por así decirlo, realizamos una tarea bastante importante que debería de tener los requerimientos y los medios suficientes como para tener mínimamente una seguridad bastante fuerte. Bueno, el caso de Vallecas pues ha demostrado una vez más que eso no existe en nuestro país, cosa de lo que me gustaría hablar en unos momentos. Y evidentemente se da una situación de desprotección tremenda desde el momento en el que tú como periodista tienes que buscarte, como se suele decir, las habichuelas para sobrevivir en un entorno que puede ser hostil, ¿no? Como es el caso de la guerra de Irak, donde las imágenes que aparecen de José Couso es un entorno devastado, efectivamente rodeado de carros de combate con proyectiles, con ciudades devastadas por el horror del fuego y el arma. Y la verdad que el paisaje es aterrador de cara a la profesión periodística en este país. Sin duda. Mira, precisamente me das el pie para introducir el tema, un tema que yo he llamado
Vallecas, el juguete codiciado de los partidos. Y esa es la clave. Allí nació Podemos, o la esencia de Podemos. Pablo Iglesias fue vallecano, ahora viven a la par, pero esa esencia de Vallecas. Y allí ha estado Vox esta semana para abrir la pre-campaña, una noticia con la que te han bombardeado esta semana los medios de comunicación, el periodismo político. Un mitin de tensión con una manifestación, una contraconvocatoria de los vecinos contrarios a este partido de ultraderecha, que decidieron protestar y que se llevaron una bonita carga policial. Bonita, entiéndase la ironía. Esa es la clave de lo que está pasando en Vallecas. Mucho por comentar, poco tiempo como siempre, pero Vallecas, el juguete codiciado de los partidos. Ángela. Pues sí, Carlos, no hubiera encontrado un título mejor, un eslogan más que definiera más lo que hemos visto en el barrio de Vallecas estos últimos días, y no solamente eso, sino la repercusión que ha tenido lo que allí ha ocurrido. Evidentemente, todo partido político tiene derecho a hacer un mitin en cualquier lugar. Esto está bastante claro, y el derecho de manifestación también es un derecho que está recogido en nuestra Constitución. Lo que no está legitimado y lo que no entiendo es por qué un partido de extrema derecha acude a un barrio donde el voto de izquierda supera el 65% y tiene derecho de vertir mensajes xenófobos, homófobos, aporofóbicos y de todo tipo, y pretende que la gente no reaccione. Evidentemente yo condeno la violencia policial, condeno la violencia del discurso de Vox y condeno la violencia del barrio de Vallecas como respuesta a los mensajes que estaban recibiendo. Pero teniendo en cuenta que una señora como Rocío de Mer, que es diputada de Vox en Almería, se dirige a los barrios humildes, en este caso, pues bueno, que puede ser, que son los barrios del sur, ¿no? El Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel, como estercoleros multiculturales, como comprenderán los votantes y simpatizantes de Vox no iban a un entorno favorable, ni un entorno que les fuera de suyo. Por lo tanto, una provocación total y una estampa, una violencia policial extrema, periodistas agredidos, numerosos detenidos, heridos. Parecía una batalla campal que estaba totalmente legitimada, aunque algunas fuentes afirman que era un mitin no autorizado y sí una concentración. Pues sí. Hay que recordar que en las generales del 10 de noviembre, que fue la última vez que Madrid votó, ganó en Puente de Vallecas el PSOE, Unidas Podemos fue segunda, PP tercero y Vox cuarto. Efectivamente, pues ahí están los precedentes, ¿no?, de los que estamos hablando. Y es que realmente es un barrio obrero, es un barrio, uno de los más pobres de Madrid, tiene unas condiciones diferentes. Durante el confinamiento han tenido un trato que zonas ricas o de otro tinte social no han tenido. La verdad es que la situación era bastante proclive a ocurrir lo que ocurrió, y ya digo, condeno todo tipo de violencia, pero el territorio para Vox era completamente hostil, y casi todos los medios o fuerzas políticas, por ejemplo, de izquierda evidentemente, han tildado esa actuación, ese mitin improvisado, entre comillas, como una provocación, y es que yo estoy de acuerdo con esa interpretación. Y también digo otra cosa, esto ha sucedido en Vallecas, esta agresión, esta violencia policial, todo esto, pero no olvidemos que la sede de Podemos en Cartagena también recibió un atentado con un artefacto. Y en Gijón, si no recuerdo mal ahora mismo. Efectivamente, o sea que cuando los discursos se vuelven piedras y polarizas a la sociedad, esto es lo que obtienes. Obtienes crispación, que es lo que pasó en Vallecas, y obtienes atentados con explosivos prácticamente en Cartagena, de manera que ahí el problema está en el discurso, en la persona que se pone de cara al público. Pero esto yo creo que era una batalla entre partidos muy polarizados. Podemos vive de una polarización evidente, yo soy el único bueno, el resto está en contra mía, hay que votarme porque me van a matar entre comillas. Vox lo mismo, pero el PP lo mismo. El PSOE casi que lo mismo, independentistas pues han vivido siempre de esto, desde que empezó el proceso. Y yo creo que lo que se intenta con Vallecas, lo que intentó Podemos en su día, y lo capitalizó muy bien,
es hablar de los obreros que están olvidados, de ese barrio que está olvidado, de este barrio que nunca sale en los medios para nada bueno. Quieren ir a donde está el pueblo, por decirlo así, entre comillas. Es una idea que le salió muy bien a Podemos, que fue la esencia de Podemos con esa guerra contra la casta, y que es un poco lo que está replicando Vox, pero al otro extremo. Sí, como yo digo, Carlos, no se trata del partido que ejecute este tipo de discurso ni de comportamiento, ni que privatice, digamos, un barrio, porque al final, si se piensa un poco más con un poco más de profundidad, pues la verdad es que hace un uso instrumental de una circunstancia que en la que se ven envueltas personas, te quiero decir. Se ven que en el caso de Podemos, que evidentemente capitalizó bestialmente ese barrio y hizo de suyo poco menos que su bandera, encontramos a Vox que, bueno, que intenta también crispar de una manera totalmente opuesta a la manera de lo que lo hizo Podemos en su momento, ¿no? Podemos buscaba ese trato de favor, ese cariño del barrio obrero que encontraría su representación en la formación morada. Y por otra parte tenemos, pues bueno, el caballo de batalla de Vox, que es que, bueno, como ya digo, se refiere a estos barrios como estercoleros multiculturales y de verdad, descripciones y discursos que es que no lo puedo entender, porque durante estos días el diario público pues ha hecho maravillosos reportajes y entrevistas a personas que viven allí en el barrio de Vallecas, y ellos se defienden como fundamentalmente un barrio de izquierda y abierto a todo el que quiera entrar. Por lo tanto, esta postura pues contrarresta la idea que tiene la formación de extrema derecha sobre este barrio. De todas maneras, y este es el último comentario que hago, a mí me gustaría saber por qué se supone, ¿no? Así lo he leído yo en el diario El Público. Se trata de un mitin no autorizado, se desarrolla con ni distancia social ni medidas de seguridad. Efectivamente, el evento sigue adelante. Se supone que no estaba autorizado porque no se avisó con la antelación suficiente. Y el 8M es eternamente cuestionado. Yo lo dejo ahí como reflexión, que cada uno se lo plantee, porque unos sí y otros no. Ahí lo dejo, ¿eh? Como si fuera el 8M, como si fuera otro evento. Pero casualmente este partido ha puntillado mucho ese día hasta llegar a estigmatizarlo como el día de las víctimas por el coronavirus. O sea que ahí lo dejo en el aire para que quien nos esté escuchando pues reflexione un poquito. Yo te quería hacer otra pregunta. ¿Qué es más rentable para Vox en los medios? ¿Salir como un defensor de Vallecas o del barrio Salamanca? Porque esto entiende la estrategia y este cambio de estrategia en un año. Hombre, evidentemente es muchísimo más rentable obtener la crispación en barrios pobres, así lo entiendo yo, porque así quedan ellos como el partido que, bueno, que intenta propagar su discurso dentro de una democracia, porque ellos tienen también su derecho, cosa que es real. Y bueno, van a los barrios y ellos son los que son violentados y ellos no hacen ningún tipo de violencia. A mí me gustaría recordar que el discurso es el arma invisible y el arma más violenta. No hace falta que te tiren una piedra. Evidentemente eso te provoca una lesión, pero un discurso permanente, doloroso y con un tinte especial y concreto, eso se te va quedando, se te va quedando, se te va quedando. Porque recordemos que en algún momento de nuestra historia, que alguno evidentemente dará al tiempo que me estoy refiriendo, en las calles ponían megafonía emitiendo mensajes en contra de una raza en concreto. Entonces, pues bueno, digamos que esta metodología no es nueva ni muchísimo menos. Y se puede ser, como ya digo, mucho más violento con la palabra que con un arma, pero muchísimo más. Vale. ¿Y tú qué opinas de esta desinfección, entre comillas, de los vecinos, las vecinas de Vallecas tras el paso de los candidatos de Vox? Pues mira, la verdad que la imagen es un poco pintoresca y un poco, no sé, a mí me crea bastante confusión, porque evidentemente es como ya he dicho, un barrio de izquierda donde más del 65% del voto va para las fuerzas de izquierda, evidentemente, pero quizás la imagen sea un poco simbólica, porque evidentemente tiene que ver con la batalla campal que se dio
dio lugar allí, se produjo allí hace unos días, pero quizás retrate una imagen un poco violenta. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Como ya digo, estos gestos pueden resultar mucho más violentos que una carga policial, porque al final es la imagen de un barrio que se declara antifascista, tal cual, eso no hay ninguna duda, por supuesto, pero que al dejar esta imagen no sé yo si concuerda mucho con esa idea democrática de... Es que no sé, es que es muy complicado, no sé si me estoy explicando. Sí. Por una parte está bien la desinfección como un ataque, como un movimiento simbólico, pero si se queda ahí, si se estira más, ahí ya puede haber un poco más de discrepancia. Para mí, no sé si hubiera sido pertinente hacerlo, pero bueno, tampoco hay que estirar mucho más el chicle, tanto como si se hiciera en el barrio de Salamanca, en un barrio, pues bueno, una zona más pobre o de cualquier circunstancia diferente a ese barrio de una renta tan alta y una ralea social diferente. Yo lo diría en 3 palabras: libertad de expresión. Es decir, Vox tiene el derecho, porque es un partido legal, nos guste más o nos guste menos su planteamiento, es un partido legal, a expresarlo y a pedir el voto. Pedir todavía no el voto, no todavía el voto porque no es campaña electoral todavía, pero sí a expresar su idea en una plaza pública con la autorización pertinente y demás. Pero yo, fíjate, esto me recuerda, yo preguntaba en mi Instagram qué opinaba la gente sobre este suceso y me recibí una respuesta que no supe muy bien cómo manejar, que era: a problemas nazis, soluciones nazis. Entre comillas. Eso ya un poco ya, y dar con la misma medicina, con lo mismo que te estás quejando, hacerlo tú. No respetar una libertad que tú dices que estás promoviendo. Sí, Carlos, siempre con la libertad de expresión es que ya lo hemos hablado millones de veces, es un tema pertinente y que va a aparecer cada 2x3 cuando se produzca cualquier tipo de circunstancia, porque es que es así. La libertad de expresión está bien clara que es un derecho. Pero ¿dónde está el límite? El límite está cuando tú barres el derecho fundamental de otra persona, de otro colectivo, de otra persona jurídica. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es lo que tú dices y me parece un razonamiento muy acertado. Si una fuerza, en este caso extrema derecha, puede ir a cualquier barrio, distrito, cualquier municipio, de cualquier raza o fuerza política, de cualquier tipología, ¿por qué otra parte, la fuerza opuesta no se puede manifestar virtiendo su discurso y haciendo este gesto simbólico? Evidentemente la polarización está ahí. Ahora mismo lo tiene Vox muy fácil. Ha ido a un barrio obrero, ha obtenido lo que quería, la foto que quería de las cargas policiales, tirando piedras, tal y cual. Como ya digo, periodistas por el suelo agredidos cubriendo las noticias, cosa que es que no lo voy a entender nunca, pero bueno, todo el mundo sabemos qué lugar ocupa el periodista en este país. Han obtenido lo que querían. Entonces, la crispación es el eslogan de este partido. Y la han hecho perfectamente, una jugada maestra. Por lo tanto, la libertad de expresión, dependiendo de quién la maneje. Esto es como el mando a distancia. ¿Qué ponemos? La primera, Telecinco o 4. Decide el que tiene el mando. Quiero cambiar de tema porque hay más noticias que contaros. Otra de esas noticias es la vacuna que ha dado tanta polémica esta semana. En España se va a vacunar con AstraZeneca solo a las personas que tengan entre 60 y 69 años, en ese rango de edad. Las dudas ahora es qué va a pasar con las personas que tienen que inyectarse la segunda dosis, que sean menores de 60 años. Estas son las dudas. Ahora, los datos científicos. La probabilidad de morir por un trombo provocado por esta vacuna es de 2 entre 1 millón. Hay más riesgo de trombos en otros medicamentos de los que no dudamos, como ibuprofeno, corticoides, pastillas anticonceptivas. De hecho, hay 1000 veces más riesgo de morir por coronavirus que por un trombo provocado por la vacuna. Y sin embargo,
En Madrid, el rechazo a AstraZeneca ha llegado incluso al 70%, según fuentes de la Consejería de Sanidad. En Andalucía ya está en el 20%. Ángela, ¿qué opinas? Pues la verdad que, bueno, como tú bien apuntabas, y me parece también muy acertado, la diferencia está entre la verdad de la ciencia, es decir, los datos objetivos que se pueden aportar, y luego está la opinión pública que se genera a raíz de los medios de comunicación. Evidentemente, el proceso de vacunación, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es un proceso largo, un proceso de egos europeos de los propios países que pertenecen a la Unión Europea y, bueno, de los que están fuera, evidentemente, como es el caso de Israel, cuyo programa de vacunación ha sido poco menos que rotundo, ¿no? Ya tiene casi al 70% de su población vacunada, cosa que no es comparable con nuestro caso porque Israel tiene 9 millones de habitantes, pero sin embargo la estrategia creo que ha sido bastante acertada. En cuanto a AstraZeneca, pues yo creo que el estigma social que tiene esa vacuna creo que va a ser muy complicado debatir. Creo que no estamos entrando en una dinámica positiva porque ahora mismo es cuando la vacunación tiene que estar, aparte de al 100% de posibilidades, tiene que también tener una recepción social, por ejemplo, y cuento un caso que me sucedió el otro día. Estuve hablando con la madre de una amiga mía que, bueno, que tiene un problema de pulmón y le habían llamado para ponerse la vacuna. Y claro, ella tenía miedo de que evidentemente le pusieran AstraZeneca porque, claro, teniendo en cuenta estos mínimos casos de trombos que está habiendo, pues el miedo es una realidad que está rodeando a la vacuna y eso es innegable. ¿Cuál fue mi consejo? Y esto es un consejo que doy a todos los que nos estén escuchando porque familia mía lo ha llevado a cabo. Cuando vayan a vacunarse, tienen que llevar, en el caso que tengan alguna dolencia cardíaca o de cualquier tipo, su documentación que acrediten esa dolencia. En el momento en el que les toque su turno, que acrediten esa documentación, la enseñen y la persona que le tenga que vacunar pues tendrá que administrarle la vacuna que tenga que ser. Evidentemente, yo, por ejemplo, que tengo problemas cardíacos, no me puedo poner AstraZeneca. ¿Por qué? Porque tiene unas cualidades que con mi historial médico no concuerdan. Mi hermano también y mi hermano le pusieron Pfizer. Te quiero decir que no es que AstraZeneca sea el diablo, sino que AstraZeneca tiene unas condiciones que van para una determinada edad, por ejemplo. No es que sea digamos, un veneno. No se puede dar cancha a ese bulo, porque es que al final es así, los datos científicos así lo demuestran. No hay más verdad que esa. Y si no creemos en los datos, pues no creemos en nada. En España solo se han registrado 5 casos de trombo en casi de un millón de vacunados. Y solo uno de ellos acabó en fallecimiento, por lo tanto yo creo que deberíamos de serenarnos un poco y de parar este pánico. Pues sí. Y en medio de esto, en medio del miedo, vacunación. La buena noticia, récord diario de inoculados con la vacuna. 453.682 personas solo el viernes. En total, desde que comenzó el 27 de diciembre la campaña de vacunación, el 6,4% de la población española ya está inmunizada. Es poco, pero es más que hace unos meses. Y esa es la noticia. Ángela. Hombre, la expectativa de la vacunación en nuestro país está bastante baja y estamos dando grandes pasos, no a la velocidad que todo el mundo desearía, pero sí que es verdad que se podrían ir avanzando en algunos objetivos. Esto es una buena noticia. La vacunación es el único arma que tenemos para contrarrestar el virus y la única vía que nos aproxima para volver a una normalidad o relativa normalidad, o llamémoslo como queramos. Por lo tanto, hay que confiar en este proceso, hay que confiar en la vacuna, hay que confiar en la ciencia y en los datos. Y a la hora de informarnos, por favor, buscar fuentes legítimas y fuentes que no lleven a confusión y a crispación, sea de la razón política que sea de la ideología que sea. Por favor, los datos son importantes, contrastemos la información, no nos dejemos llevar por un tuit o por un titular que nos llame la atención.
leamos y contrastemos. Leamos y contrastemos. Que se extienda más la ciencia que el miedo. Es lo importante. Más temas de esta actualidad semanal. La justicia es justa, pero duro interrogatorio a la víctima de la manada de Sabadell. Hasta 3 y 4 veces repreguntó el fiscal. Y un titular que hemos leído. El juez rebaja una condena por violación a la mitad porque la víctima, entre comillas y entre muchas comillas, se defendió. Ángela, la justicia es justa, pero... La justicia es un valor importante en todas las democracias que se precie, pero la justicia necesita tantos matices como colores tiene el arco iris. Quiero decir, cuando llega un caso de violencia de género o una agresión como la que acredita y confirma efectivamente esta mujer, víctima de la manada de Sabadell, no sé si cuando se tratan estos casos se cuestiona al agresor o a la víctima, porque los interrogatorios a los que se perpetran son de verdad bastante dañinos y bastante contundentes. Se reitera ¿está usted segura de eso? ¿Está usted segura de eso? Yo creo que cuando se relata hechos de este tipo, creo que la verdad está únicamente en el cómo. Te quiero decir, el lenguaje corporal muchas veces, en la mayoría de los casos, nos delata. El miedo nos delata. La seguridad o la inseguridad se ve. Es que es un lenguaje que pretendemos que sea invisible, pero es el más visible de todos. En este caso, la víctima de Sabadell ha trascendido. Su nombre, su orientación sexual y su voz han quedado descubiertos. Los medios de comunicación han tenido acceso a todos estos datos, dando lugar, pues evidentemente, a los famosos juicios paralelos en los que nosotros, pues colaboramos muchas veces porque nos introducimos como larvas en la carroña, reproduciendo, digamos, comentarios y al final un daño que repercute en este caso en la víctima, que se ha visto, pues bueno, que es un personaje público en vez de una víctima. La víctima recibió reproches de no resistencia o de no haber gritado para pedir ayuda en el momento en el que estaba en esa situación. Quiero recordar que el 20% de las mujeres violadas no denuncian en nuestro país, básicamente porque no se les cree, porque entienden que se les cuestiona, que está muy bien. Evidentemente la labor de un juez es indagar y saber, o un juez evidentemente, es saber qué es lo que ha ocurrido, por supuesto, pero tienen que tener una formación adecuada para eso. Tienen que saber cómo preguntar, qué es lo que no se puede preguntar y cómo. Eso es lo más importante, porque es que al final no estás sacando la verdad a la luz. Lo que estás haciendo es revictimizar e indagar en el dolor de la víctima que está contando un hecho aberrante. Es que no puedo entender cómo se reduce una pena porque la persona agredida, en este caso, se defienda. Es que yo no sé qué razonamiento es ese. Y luego, cuando se habla de la nueva ley de Irene Montero, el proyecto de ley de Irene Montero, solo el sí es sí, nos echamos la mano a la cabeza. Es que no lo puedo entender. Es que realmente una situación como la de la manada de Sabadell acredita perfectamente la propuesta de Irene Montero. Porque lo que se cuestiona es eso, ¿no? Él dijo que sí, dijo que no, se defendió, pudo defenderse. Por favor, ¿qué ocurrió? Vayamos allí y castiguemos e investiguemos qué ocurrió allí, no el por qué no hizo esto. Pues sí. Pero estos son casos de la justicia, nos acordamos del caso de la manada. También otro caso de justicia, de poca justicia, mejor dicho, en casos de violencia machista. Mucho que reformar aún en la justicia, pero bueno. Hablando de reformas, ley del cambio climático, aprobado esta semana el proyecto en el Congreso para su tramitación. Ahora pasa al Senado. Algunas de las enmiendas aprobadas. Las zonas de bajas emisiones deberán ser obligatorias en municipios con más de 20.000 habitantes. Además, se deberán reducir las emisiones de CO2 un 23% antes de 2030. Y a partir de 2040, esto es decir, en 19 años, no se podrán matricular vehículos de combustión. Ángela.
Pues sí, Carlos, la verdad que vamos en camino a tener la primera ley integral para luchar contra el cambio climático. Ahora, evidentemente, como tú has dicho, ha pasado al Senado, pero ha contado con 22 votos a favor, 5 en contra por parte de Vox y 10 abstenciones que suman entre PP y Más País. Evidentemente, esto es una ley que llega en un momento necesario, que ya llevábamos mucho tiempo detrás de ella, que había quedado un poco como en medidas así aisladas que no tenían mucha consistencia, pero lo que sí está claro es que el cambio climático es una realidad, es algo que llevamos muchos años provocando por la actividad económica del humano, no tiene otra razón, que necesita ser revertido por una economía que sea verde, lo más verde posible, y que bueno, que tiene que ir paulatinamente encaminándose a revertir esta situación, porque aunque para alguna fuerza política el hecho de que se caliente el país lo único que impediría sería más muertes por frío, el caso del cambio climático es una realidad muy, muy, muy compleja, porque es el recalentamiento de nuestra capa de ozono, la protección. Y eso implica inundaciones, disertaciones, una destrucción completa y paulatina. Es la muerte invisible. De hecho, hay un alto porcentaje de personas que mueren por la contaminación. Pero claro, esto es un problema que no tiene un diagnóstico tan objetivo como puede ser una dolencia o una enfermedad. Yo creo que es una cuestión de radical importancia, porque al final el mundo lo constituimos nosotros para bien y para mal. ¿Es un proceso complicado? Por supuesto que sí. ¿Requiere de muchos esfuerzos estructurales y económicos? Por supuesto que sí. Pero en algún momento tendremos que tomar partida para llegar a ese momento que se pronostica, bueno, que será en 2050, del año de la neutralidad climática, donde hayamos cambiado un poco nuestra filosofía y nuestro modo de ver la economía y la vida. Efectivamente. Y al final de estos temas, antes de pasar al negro de la semana y medallero, muy breve, el gobierno prepara el proyecto para reformar la ley franquista de secretos oficiales, es decir, aquella que permite clasificar documentos que el gobierno y que los poderes no quieren que se revelen. El PNV pide desclasificar los documentos clasificados en un plazo de 25 años y las materias reservadas en un plazo de 10. Unidas Podemos ha presentado su propia proposición no de ley y propone desclasificar documentos sobre violaciones a los derechos humanos. El gobierno tampoco ha detallado cómo va a ser esta nueva ley. Ángela, un comentario breve. Pues mira, partiendo de la base que desclasificar significa hacer público aquello que es considerado como secreto o reservado. Eso por una parte. Y para seguir, hay otro concepto que es importante en toda esta ley, que es importantísima, que es la cuestión de la transparencia. Tenemos derecho a estar informados, tanto medios de comunicación como ciudadanos, de todo lo que ha ocurrido, y no de acudir a fuentes externas que evidentemente tienen una visión sesgada de lo que ha ocurrido en nuestro país. Por lo tanto, esto necesita ser reformado y retocado, como ya fue retocada en 1978. Tenemos que sacar a la luz qué es lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, nuestros vicios, nuestras virtudes, lo más importante para seguir progresando y para caminar hacia adelante, y no que quede ahí como en un cajón resguardado y en el olvido. No, hay que revelar, hay que ser transparente, nunca mejor dicho. Sin duda. Negre de la semana, esta semana para la directora de informativos de Canal Sur, Carmen Torres, porque retuiteó un mensaje de Vox. Y tú ya sabes que los periodistas no deberían tomar partido, y menos la directora de informativos de una cadena pública. Medalla de bronce para los niños de la Comunión en Plaza España, en el Parque María Luisa de Sevilla. De verdad, se hizo este fin de semana toda Sevilla la foto de la Comunión. Ya llegamos a un punto absurdo. Se hizo toda Sevilla, o sea, la foto de la Comunión. No es normal tampoco, esta era la medalla un poco más cachonda. Medalla de plata para el caso machista en un programa de la TVG, Televisión de Galicia, un programa estrella como Land Rover, que el jueves forzó la reconciliación de una mujer que había sido víctima de violencia machista, de violencia psicológica,
con su expareja y presunto, hay que poner presunto, maltratado psicológico. El momento encima se emitió pese a que la víctima lloró y negó el encuentro, y se emitió pese a que el programa no es en directo y se pudo haber eliminado esta sección. El BNG va a llevar lo sucedido al Parlamento gallego. Y medalla de oro para las torturas contra animales ocurridas en el laboratorio Vivatecnia de Madrid. Ángela, breve análisis sobre estos puestos. Pues mira, el que has comentado sobre la foto de la primera comunión, evidentemente es un dato que, bueno, que puede quedar en una anécdota, ¿no? Pero eso sí, y eso implica que Sevilla se vio envuelta en miles de personas, cosa que, bueno, que recordemos que estábamos en un momento de pandemia y que no es el mejor momento para realizar ese tipo de eventos o hacerlo con la mayor responsabilidad. Hay que aclarar que todos tenían distancia de seguridad, es decir, que no estaban todos hechos de más. Entonces no es lo mismo, no es comparable a bueno, lo que se ha visto aquí en Mairena del Alcor, que es el pueblo que yo tengo al lado, que ha sido esta semana la feria, y bueno, las imágenes pues ya se pueden imaginar cuáles han sido. Con respecto al caso machista en la televisión gallega, pues bueno, teniendo en cuenta que tenemos ahora mismo el precedente, la docuserie famosísima de Rocío Carrasco, no me sorprende que los medios de comunicación tomen partido de estos dramas. Lo que me parece más aberrante es que lo hagan de una manera cómica y jocosa y expongan a la víctima a semejante espectáculo que, bueno, que lo que hace es perjudicar a aquellas personas, a aquellas mujeres que están sufriendo esa situación. Al final es descrédito y el espectáculo pues suma todo en un totum revolutum que normalmente es bastante negativo. Eso es lo que te puedo comentar, Carlos. Claro, hay que aclarar que el presentador se disculpó en su programa de la tarde, esto en un programa de noche los jueves. Roberto Vilar es famoso porque hizo ya un programa parecido en Antena 3 hace un par de años más o menos. Ellos argumentaron que a ellos le hicieron realmente una encerrona porque ellos no sabían que había habido un caso de control del hombre a la mujer. Es decir, que ellos pensaban, ellos lo vendieron como un intento de reconciliación porque el hombre le quería pedir perdón porque habían cortado hacía un mes. Es decir, encima era un caso reciente. Y dicen que se le fue de las manos, pero la pregunta es por qué no cortas esa sección. ¿Por qué no lo elimina del programa? Es decir, no te aporta nada. Es decir, una situación que se te dio de las manos, no estaba haciendo lo que tú esperabas. ¿Por qué no lo cortas? ¿Por qué lo emites sabiendo que puede ser encima ofensivo, dañino contra la víctima? Correcto, es que ese tipo de situaciones no se deberían de dar porque, como ya digo, lo único que hacen es perjudicar y hacer publicidad y hacer jocoso y cómico en un escenario como puede ser un plato de televisión, una realidad que es real, valga la redundancia, y que se repite en todo el mundo y en nuestro país fundamentalmente. No hay espacio, no hay cabida para eso. Y además, en el caso de que se hubiera dado percibido esa situación, lo normal hubiera sido que el presentador hubiera cortado, hubiera dicho, mira, dar cualquier intervención, cortas el programa, abres de nuevo, haces una intervención y dices, vamos a cambiar de tema, Cualquier recurso es bueno. Lo que pasa es que, claro, si ese tipo de espectáculos suben la audiencia, pues ahí está el problema. Pues sí. Hablando sobre publicidad machista, ¿te acuerdas lo que he mandado hace un rato por WhatsApp? Correcto, sí, señor. Ahora, claro, el oyente no sabe de qué estamos hablando. La Radio Cooperativa de Chile es una de las radios históricas de este país. Su contribución a la democracia y contra el gobierno militar de la dictadura de Augusto Pinochet es inconmensurable. Pero hoy me he encontrado en Twitter, y la cuenta es @TVenserio, una publicidad de hace unos años de un programa. El programa es un programa de la tarde, de volver a casa, de noticias, de resumen informativo de cuando vuelve a casa, tipo hora 25, por ejemplo. Es una publicidad que tiene ya bastantes años, puede tener perfectamente 15 años, 20 años, pero que nos habla de cómo estaba la sociedad hace no tanto tiempo. Y por esto te lo quiero contar, y estábamos hablando de este tema y te lo quería contar. La publicidad es un cartel con fotos de mujeres arriba
Y el titular del cartel es: ¿sabías que tu mujer antes de llegar a casa se encuentra con Iván Valenzuela? Porque va más allá. Bueno, y luego hay un texto que no alcanzo a leer porque está en blanco y pequeño, o sea. Pero ¿sabías que tu... Bueno, Iván Valenzuela es el presentador, era el presentador en ese momento del programa, un histórico locutor de Chile. ¿Sabías que tu mujer antes de llegar a casa se encuentra con Iván Valenzuela? Hoy no nos parecería el titular más adecuado. En ese momento sí, porque la sociedad era otra. Es que, ¿qué decir sobre este cartel? Hoy no se hubiera publicado, pero está ahí, es historia de lo que hemos sido y de lo que ha sido el mundo hasta hace no tanto tiempo y de lo que todavía sigue siendo. Menos, pero sigue siendo. Probablemente, Carlos, ese tipo de carteles, quizás, y espero, ¿no? Y así lo tendrían que estar, tienen con una censura brutal, ¿no? Porque al final ese precedente es un precedente muy real, quiero decir. El uso instrumental de la palabra mujer o del cuerpo de la mujer o de la belleza de la mujer, del cuerpo, en fin, se vuelve un valor de cambio dependiendo del mensaje que quieras escribirle. Yo creo que no está tan lejano ese modo de proceder. Entiendo que se corresponde a un momento y a una época que no tiene nada que ver con la actual, pero para que seamos conscientes de hasta qué punto es una realidad que nos ha rodeado y nos rodea. Te quiero decir, no es un invento de nuestra sociedad, no es de esta época de convulsión y de redes sociales y demás, no, es una realidad tal cual, que está acreditada por muchos años y por muchos productos televisivos, muchos medios de comunicación, muchísimas series, y que al final, pues bueno, la historia está ahí y se puede extraer cualquier ejemplo de, bueno, de, como ya digo, de esta mercantilización de la figura de la mujer y ya del cuerpo, pues ya ni te cuento, ¿no? Pues sí. Ángela, muchas gracias por este regreso, el mío, por este buen rato de radio. No te vayas muy lejos porque toca ahora el deporte y hoy es un día calentito en la información deportiva. Está Romero calentando por la banda. Pero muchas gracias por esta sesión de política, de verdad. A ti, Carlos, me alegro de que estés con nosotros de nuevo y sigamos disfrutando de la radio y sigan escuchando Jaque Mate, que es uno de los mejores podcasts que pueden escuchar. Ahí, vendiendo lo nuestro. Gracias, Ángela. Cortina de deporte y enseguida hablamos del clásico. Está Romero subidito hoy, ¿eh? Yo creo que está subidito. Hombre, hoy es un día importante, un día revulsivo para los madridistas, a los cuales ya aprovecho para darle de antemano ya la enhorabuena en este espacio de crítica, porque evidentemente todos los que nos han escuchado saben perfectamente que bueno, que mi predilección va por otro camino, pero bueno, ahora comentaremos el partido y veremos a ver qué es lo que ha dado de sí, uno de los partidos más importantes de nuestra liga y probablemente de los últimos años en Europa. Pues claro que sí, enseguida, y la sección de crítica el próximo lunes, cuando ya se hayan cumplido 90 años desde la proclamación de la Segunda República, 1931-2021, este miércoles 14 de abril. Ángela. Pues sí, Carlos, la verdad que va a ser es una fecha importante, es una fecha que dará muchísimo de sí, que tendremos unos contenidos brutales, porque la fecha lo merece. Y veremos a ver, prepararemos alguna sorpresilla y alguna cosita especial para dar cuenta de la importancia de este hito histórico. Pues sí, y ahora el clásico. Hasta ahora. Pues sección de deportes, hoy tenemos que hablar evidentemente del clásico del sábado, un clásico que acabó con victoria del Real Madrid. No pudo ganar el Barça, 2-1 el resultado, y aquí hay caras largas y hay caras felices hoy. Romero, Ángela, hola, ¿cuál es la cara larga y cuál es la cara feliz hoy?
Hombre, pues evidentemente la cara larga es la mía y la cara de felicidad es la de Romero, al cual aprovecho ya de primeras para darle la enhorabuena por la victoria. Romero, se contesta la enhorabuena, ¿eh? Sí, la verdad que muchas gracias, la verdad que fue una victoria muy sufrida. Claro, yo tengo que confesar que no vi el partido, o sea, para que no vamos a llevar engaño, si la verdad es la verdad. O sea, vi un poquito de la segunda parte, llegué justo pillando empezar la segunda parte, cuando pregunté iban 2-0, yo no me lo esperaba. No sé vosotros. Bueno, la verdad que el partido pues se resolvió siguiendo la tónica de prácticamente de todos los clásicos que han venido en estos últimos años, que se han producido en estos últimos años. El Barcelona dominando la pelota pero sin generar ningún tipo de peligro, frente al Real Madrid, que a mí me recordó bastante al Real Madrid de Cristiano, ¿no? Aprovechando la velocidad de Vinicius y un centro del campo que es letal con Kroos y Casemiro y Modric. La verdad que ese tridente pues hace lo que quiere con la pelota y es determinante, cosa que el Barcelona demostró una vez más que carece de esa determinación, carece de un 9 y carece de ideas. De hecho, los cambios que hizo Koeman pues ya demostró la falta de visión y de proyección en el partido. Romero. Sí, la verdad que al igual que tú, pues nadie se esperaba que al cabo de la media hora del partido, pues el Madrid pues se iba a imponer ya pues por 2-0. La verdad que fue un partido bastante bonito de ver. Para mí, sin duda, es de los mejores a nivel mundial, un clásico del fútbol español. Y bueno, la verdad que se demostró nuevamente que pues la posesión es una milonga y que no sirve para ganar partidos, porque la realidad es que el Barcelona, sobre todo en la primera parte, pues le ganó con mucha claridad la posesión al Madrid. Lo que pasa que, bueno, al final el Madrid en la contra te mata, y si le dejas espacio a jugadores, sobre todo como Vinicius, pues pasa lo que sucedió en el partido y en la primera mitad, que fue cuando llegaron los dos goles, que precisamente, pues como digo, fueron los dos a la contra. El primero, una posible falta de Messi, una contra que empezó Fede Valverde con un taconazo de Benzema, y el segundo gol pues fue una carrera de Vinicius y una falta que termina haciéndole Araujo, y que por consiguiente pues termina tirando Toni Kroos. Como digo, pues al final pues la contra del Madrid fue lo que mató al Barcelona. Sí, y además una cosa muy particular, que es que no sé en qué momento Koeman decide poner un 3-4-2 contra el Real Madrid, sabiendo que el Real Madrid siempre juega, o así lleva los últimos años, jugando por velocidad y matándote a la contra, con 3 defensas, con Lenglet, Araujo y Mingueza. Al final Mingueza, pues bueno, salvó un poco los muebles con ese gol que casi remata la remanguille con el tobillo, y puso el 2-1, pero por ejemplo Araujo en el gol de Benzema, la contra de Real Madrid es una contra que es que le tuvieron a placer. Alba llega tarde, se ve a Busquets que corre como último recurso, y Araujo pues se da cuenta que Benzema le ha ganado la espalda cuando ya Benzema marca el golazo de tacón. Por lo tanto, esas imprecisiones se pagan clarísimamente contra el Real Madrid, que parece ser que no tiene en mente fallar, y bueno, hace que la liga pues esté muy, muy apretada. ¿Y qué debería haber sacado el Barça entonces, Ángela? Pues el Barcelona debería de haber sacado un 4-3-3 para fortalecer un poco la defensa, sabiendo que Vinicius, como ya se vio contra el Liverpool, pues parece que ha encendido la MotoGP y es imparable por la velocidad que tiene, y él es también muy desequilibrante. Sí que es verdad que de cara a puerta, pues bueno, no tiene la misma buena suerte, pero yo hubiera puesto claramente un 4-3-3, incluso hubiera arriesgado un poquito con Piqué y no hubiera puesto a Mingueza por esa parte, porque no estaba claro que no iba a dar buen resultado. De hecho, en el gol de
el primer gol, como ya digo, el golazo de Benzema, pues Lucas Vázquez pues camina a placer, Alba deja su banda también muy descubierta y eso al final pues se acaba pagando, porque si miramos las estadísticas, efectivamente la posesión del Barça es de un 70%, la del Real Madrid es de un 30%, pero el Madrid recuperó más balones que el Barcelona, que tuvo más pérdidas que el Real Madrid. Una pérdida en el centro del campo, que es la base del juego del Barça, pues te mata, porque la retaguardia, que tiene que estar bastante fortalecida en este caso, pues estaba desabrida, y eso contra el Real Madrid se paga y se pagó caro. Aprovechando esta pregunta que le he hecho a Ángela, vamos a hacer un juego, entre comillas. ¿Quién faltó y quién sobró en el Clásico, tanto Madrid como Barça? Pues mira, desde mi punto de vista, los cambios que hizo Koeman pues lo demuestran un poco, ¿no? El hecho de sacar a Pedri, que es la locomotora, digamos, del Barcelona, fue un error. Trincao, que fue el que lo sustituyó, en fin, la participación fue nimia. Sacar a Busquets por Sergi Roberto cuando viene ya de una lesión tampoco es que sea un gran revulsivo. Y por supuesto el 9 que tiene el Barcelona, que es Braithwaite, que se vio envuelto en una jugada bastante dudosa, que supongo que ahora comentaremos, por Dembélé. Evidentemente, bueno, y la suplencia de Griezmann, la verdad, no entendí muy bien ese cambio, pero bueno, supongo que Koeman, después de haber rajado en rueda de prensa por el arbitraje y demás, habrá recapacitado y habrá pensado en el partido que planteó, que fue un total error, porque el 3-4-3 te sirve contra un Valladolid, contra un Getafe, contra un Valencia, pero contra un Real Madrid que lo que tiene es velocidad y es determinante de cara a puerta, no es el mejor planteamiento. Sí, la verdad que, como dice Ángela, sobre todo yo creo que Koeman ha dejado claro que no cuenta con Griezmann. Creo que si echamos la cuenta atrás, vemos que no ha contado en ninguno de los grandes partidos de la temporada con Griezmann, y yo creo que pues le está dando a ver que no cuenta con él. Seguramente salga a final de temporada, y es lo que se está notando, porque al final yo creo que todo el mundo se esperaba que podría ser titular en un partido grande que podría decidir la liga, y al final pues no ha sido así. Creo que es lo más destacado del Barça, y al final pues lo vimos que terminó quitando a Desi, y al final pues tuvo que meterlo, porque al final el partido se le estaba complicando. Y también me gustaría mencionar el caso de Dembélé, porque creo que en ese 4-3-3 es mucho más fiable, mucho más efectivo, porque ya vimos que por el centro era muy difícil de entrar. Tanto Nacho como Militao como Casemiro estuvieron muy acertados, sobre todo anulando a Messi, y vimos que por el centro pues Dembélé no pudo entrar, y al final cuando se abrió a banda con ese 4-3-3 ya vimos a Dembélé con sus carreras, con la verticalidad que él nos tiene acostumbrados, y sí vimos a un Dembélé pues ya muy efectivo. Y en cuanto al Real Madrid, pues por las bajas que tiene, sobre todo ahora la suma de Lucas Vázquez, que se perderá casi toda la temporada, pues bueno, vimos que apostó por los suplentes antes de lo esperado, debido sobre todo al partido del Liverpool del próximo miércoles, y bueno, sobre todo para darle descanso a los jugadores que ya dijo Zidane en rueda de prensa que están agotados. Sí, la verdad que fue un clásico de muchas pruebas y muchas puestas a punto. Desde luego, mi enhorabuena a Real Madrid, porque salvar las bajas de Varane y Ramos en defensa, con Militao, Nacho, Mendy y Lucas Vázquez, que lamentablemente se lesionó, esperemos que se recupere lo más rápido posible, es complicado. Sí que es verdad que el Barcelona no es ni muchísimo menos el Barcelona de otros tiempos, pero que es un compromiso importante, y la defensa de Real Madrid estuvo bastante estelar. Por no hablar de la consistencia que aporta pues un jugador como Casemiro, y cómo se compenetran con Modric y con Kroos. Hay una cosa muy acertada que dijo Cristóbal Soria en el Chiringuito de Jugones, y es que
Pasa una cosa con el Real Madrid, que muchas veces se le da por muerto cuando realmente en los momentos finales demuestra la competitividad que tiene, y eso es algo que es envidiable para el resto de equipos. Lo que pasa que bueno, siempre perder nunca es lo más agradable, pero evidentemente el Madrid pues tiene un gran recorrido por delante y puede acabar incluso siendo campeón de Liga y ¿por qué no, de la Champions, ¿no? Porque el Madrid se ha puesto primero tras ganar el Clásico. Primero ahora mismo está el Atlético de Madrid y la cosa está ahora mismo que si Real Madrid y Barcelona ganan todo, el Real Madrid sería campeón gracias a la derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona. Para que el Barcelona gane la Liga tiene que rezar para que el Madrid falle. Algo que de momento no eso yo lo veo complicado, la verdad. Que no se ve muy, muy posible, pero bueno, todo puede ocurrir. ¿Romero? Bueno, todavía quedan varias jornadas, varios partidos importantes y duelos bastante interesantes. El Madrid tiene que recibir y visitar a equipos y campos difíciles, así que todavía pues no podemos todavía decir ningún pronóstico porque está todo totalmente abierto y bueno, como tú dices, pues el Atlético ahora va en la primera posición y el único equipo que ahora mismo pues depende de sí mismo. Así, ganando todos los partidos, pues sería campeón de liga. Veo súper importante el partido de la jornada 35 entre Barcelona y Atlético de Madrid, que puede decidir media liga ese partido. Y bueno, yo estoy totalmente seguro que todavía los tres equipos perderán puntos y no creo que ganen todo, sumen tres en todos los partidos que le quedan. Por cierto, esto me lleva a hablar del partido del Atlético de Madrid, que perdió contra el Betis. Finalmente empató el conjunto de Pellegrini con un gol de Cristian Tello. La verdad que bueno, que ese empate pues ha hecho que la liga se apriete un poco más. El Atlético de Madrid venía de estar decayendo en estas últimas jornadas. Parece ser que le falta esa puntillita, esa suerte para ser determinante, porque parece ser que cuando lo tiene todo de cara no es capaz de consumar, digamos, con una victoria o con un buen juego, una buena imagen de cara a los partidos finales. Los minutos finales también es una cosita que tiene así como el Atlético de Madrid, ¿no? Que tiene te puede dar lo mejor y lo peor. También hay una mala noticia para el conjunto de Simeone, que es la lesión de Joao Félix, un jugador que es importantísimo para el juego de Simeone. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque como ya pronostica o afirma Romero, el Atlético de Madrid pues puede ser capaz de lo mejor, de lo peor, y la liga es muy larga y demás, pero el Real Madrid pues yo creo que lo tiene muy de cara y no creo que falle. Desde luego el empate del Betis ha sido una cosa algo inesperado, por lo menos para mí, porque yo pensaba que el Atlético de Madrid iba a tener esos 3 puntos que finalmente pues se le han escapado. Romero. Sí, la verdad que se le escaparon 2 puntos al Atlético de Madrid, que venía con mucha baja, tanto la de Luis Suárez como la de Marcos Llorente, sumadas también a las que sucedieron durante el partido, la de Joao Félix, la más importante, y la de Trippier, el lateral derecho. La verdad que está pasando ahora por un mal momento el Atlético en cuanto a bajas. Y bueno, esto es, como digo, pues quedan todavía muchas jornadas, quedan muchos partidos y todavía pues está todo abierto, todo puede pasar. Efectivamente, veremos a ver si es capaz de Simeone de recuperar ese gen competitivo y esas grandes tardes de fútbol en el Wanda Metropolitano como local y como visitante, porque eso le daría una emoción a nuestra liga que no tenía desde hace muchísimo tiempo. Parecía que estaba el duopolio de Madrid y Barcelona, y parece ser que el Atlético de Madrid se podría considerar
o consolidar como un tercero en discordia que siempre está ahí en medio, ¿no? Es determinante de alguna manera. Y esta semana se enfrentan Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona con... Eso lo lleva un poco mejor Romero. Bueno, este fin de semana tenemos la final de Copa entre Atlético de Bilbao y Barcelona, por lo que el club pues no disputará la jornada liguera el fin de semana, pero sí se disputarán el domingo el resto de partidos. Y bueno, el Madrid que visita un campo de los más complicados, como el campo de Getafe. Y el Atlético recibirá a Eibar. Muy bien, pues el jueves lo contaremos, hablaremos un poquito más sobre la Copa del Rey, a ver cómo queda Atlético y Barça en un partido que se jugará en La Cartuja, la final de la Copa del Rey de este año, 2 semanas después de la final de la Copa del Rey correspondiente al año pasado, que el COVID pues, impidió celebrar. Más de polideportivo, la gallega Teresa Portela, hay que felicitarla porque va a participar en sus 6º Juegos Olímpicos y ya es la deportista española que más participaciones va a tener en estos Juegos Olímpicos. El viernes consiguió meterse en Tokio 2021 gracias al K1 español que se celebró en Pontevedra. Supera ya a Arantxa Sánchez Vicario, María José Rienda y María Peláez e iguala las participaciones que durante todo este tiempo han tenido Male Estiarte y Luis Álvarez Cervera, que son 6. Enhorabuena para Teresa Portela. ¿Algo que comentar? Sí, la verdad que en un deporte tan poco reconocido como el piragüismo, pues la verdad que tener a una española, la verdad que es gratificante para todo el mundo, para todos los españoles. Y bueno, como tú dices, pues agranda su leyenda y ya con su sexto Juego Olímpico, pues ya es la española que más juegos va a disputar. Y como digo, pues con un deporte tan poco reconocido mundialmente, pues la verdad que es bonito ver cómo llega una jugadora de tu país. Sí, efectivamente, pues es una buena noticia teniendo en cuenta que bueno, que los Juegos Olímpicos son esa oportunidad para que se hagan visibles deportes que bueno, que no tienen la misma relevancia como pueden ser tenis, baloncesto o fútbol, ¿no? Que parece que son el tridente dentro del deporte. Mi enhorabuena a Teresa Portela porque es una gran noticia el hecho de tener por 6ª vez consecutiva prácticamente a esta participante representando a nuestro país, que seguramente lo hará sumamente bien. Y ya digo, los Juegos Olímpicos dan esa oportunidad de comentar deportes que a lo mejor no tienen ese gen tan potente, pero que son igualmente interesantes. Pues sí, sin duda, que no todo el deporte es Madrid y Barça y nos alegra mucho que Teresa Portela vaya a estar en los Juegos Olímpicos de 2021 que se deben celebrar este verano en Tokio, si el COVID lo permite, que esperemos que sí. Oye, Ángela Romero, muchas gracias. Perdón porque no he dado ni una hoy en el programa, lo cual ya es raro en mí en la sección de deporte, ¿verdad? No te preocupes, Carlos, hijo, eres un crack igualmente. Bueno, ya sé que Pedrerol no seré nunca. Eso no se lo dejo a Romero. Mejor, a ver si le da bastante bien. Ahí. Bueno, pues el jueves hablaremos de más cosas. El jueves habrá deporte. El jueves la vida, la fiesta, sucesos, cultura, deporte, sexo, de todo un poquito. El jueves, muy interesante, no os perdáis la sección de Carlota que va a hablar de la actitud sexual según el signo de zodiaco. Que es una cosa muy chula. Pues la verdad que sí, eso es un tema interesante. Estaremos atentos a esa sesión. Y en cultura vamos a hablar del Parkinson, que ayer fue su día mundial y vamos a aprovechar para hablar del Parkinson. Así que yo no me perdería el programa del jueves. Bueno, los deportes también lo vais a hacer muy bien. Hasta entonces se acabó el programa de hoy, el programa en el que volví a la radio casi un mes después. Gracias por estar ahí
sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias.